lanzamiento de la segunda versión del índice de confianza de la inversión extranjera directa en Chile. El año 2020 y probablemente este 2021 permanecerán en nuestra memoria como parte de un periodo que ha puesto a prueba nuestra capacidad de reinventarnos, ya sea a través de la configuración de nuevos espacios de trabajo, remotos y digitales, y también producto de nuevas formas de relacionamiento con nuestros seres queridos, amigos y colegas de trabajo. Estamos en la era de resiliencia, de la transformación digital, la que hoy se sustenta en preocupaciones e intereses sociales vinculados con nuestra capacidad de innovar para ser más sustentables y también con mayor foco en las oportunidades que podemos encontrar tanto en el presente como en el futuro. Y es en este escenario desde el que damos la bienvenida a cada uno de ustedes para analizar juntos uno de los elementos de mayor relevancia cuando queramos proyectarnos hacia un futuro más sustentable y que genere más prosperidad e inclusión en nuestros países. La inversión extranjera por la que compiten finalmente todas las naciones en un mundo globalizado. Y a través de este seminario damos a conocer los resultados de la segunda versión del índice de confianza de la inversión extranjera directa en Chile, un ámbito que es clave para el desarrollo y crecimiento de nuestro país. En este estudio ha sido posible gracias al trabajo conjunto con la Universidad del Desarrollo, específicamente por medio de su Centro de Estudios en Economía y Negocios, y también de las cámaras binacionales de Australia, Canadá, España, Estados Unidos, Gran Bretaña, Italia, Japón, Suiza y Alemania. Y aprovecho este momento en nombre de todos los representados de las cámaras de comercio binacionales de los países señalados para agradecer la presencia del subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, Rodrigo Yáñez, así como el decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Desarrollo, Matías Lira, al director del Centro de Estudios en Economía y Negocios de dicha Casa de Estudios, Cristian Echeverría, y al director de Invest Chile, Andrés Rodríguez. Y también extendemos nuestro agradecimiento a los expertos que participarán en el panel de conversación, análisis y proyecciones de los resultados de representantes de grandes inversiones en Chile. Jimena Oil, gerente general 3M Conosur, Carlos Molina, presidente de MAPFRE, Kazushi Shibata, Managing Director, Head of Representative Office in Chile de MUFG Bank Limited, y José Miguel Ríos, gerente regional de Orica. El panel será moderado por José Tomás Santamaría, editor de Economía y Negocios del Mercurio. En esta segunda presentación del índice de confianza de la inversión extranjera directa en Chile, creo que es apropiado comenzar con una reflexión en torno al país que hoy estamos construyendo como chilenos y el rol del mundo privado en dicha tarea. El célebre poeta y naturalista alemán Johann Wolfgang von Goethe dijo alguna vez que no basta saber, se debe también aplicar. No es suficiente querer, se debe también hacer. Esta frase la podemos abordar como una invitación para todos los actores convocados el día de hoy y que desde hace décadas, en algunos casos desde hace más de un ciclo de vida, hemos aplicado en distintas formas. Desde cada uno de nuestros ámbitos de acción hemos compartido conocimientos, experiencias y buenas prácticas desde el impulso y la promoción de los negocios. Y sin duda, las cámaras binacionales de comercio han contribuido en ello. Y mucho.
al considerar que agrupamos a las principales inversiones extranjeras en Chile en torno a diversas industrias y sectores productivos. Desde los países y empresas que representamos, nos hemos convertido en un motor de cambio para economías como la de Chile. Términos como el aporte de recursos, la ampliación de mercados, la transferencia de capacidades estratégicas, el conocimiento de nuevas tecnologías y la promoción de alianzas y espacios de colaboración son parte de nuestro léxico. El idioma que hablamos a partir de una actitud que siempre ha buscado potenciar el desarrollo humano desde una perspectiva diversa, integral, sustentable e inclusiva. Como Cámaras Binacionales de Comercio, hemos aportado al desarrollo social, laboral, tecnológico, medioambiental y económico. Hemos formado, enseñado, compartido y también hemos creado nuevas posibilidades que han beneficiado a muchos chilenos. Hoy también, ante los efectos que hemos visto y experimentado producto de la pandemia COVID-19, se hace aún más necesario este trabajo mancomunado, sobre todo ante la necesidad de reactivar y fortalecer nuestra economía. La inversión extranjera directa en Chile es un tema clave, y los países que representan cada una de las cámaras binacionales que nos acompañan son conscientes de los avances que nuestra nación ha edificado en materia de institucionalidad, regulaciones, certeza jurídica y apertura al comercio. Estos son ámbitos a reforzar y que inciden directamente en la confianza empresarial. Precisamente, el índice de confianza empresarial del inversionista extranjero y directo en Chile considera el contexto general, institucional, regulatorio y social, reuniendo la visión de 190 empresas extranjeras presentes en el país. La información que compartiremos en breve es muy relevante, ya que corresponde a antecedentes informativos y concretos que nos ayudarán a perfilar nuestras acciones para la promoción y fortalecimiento de nuestra economía. Y solo me permito adelantar que, aún cuando vemos un leve avance optimista en comparación con la primera medición del índice realizado en septiembre del año pasado, se detectan aspectos que requieren atención y gestión. Volviendo a la frase de Goethe que les comenté, sin duda, sabemos y hemos aplicado. Sin embargo, hoy la meta está en seguir avanzando desde nuestro espacio de diálogo entre el sector público, privado, la academia y la sociedad civil. Hoy estamos llamados a reencontrarnos en nuestras similitudes, dejando al lado nuestras diferencias, los paradigmas que muchas veces por desconocimiento o falta de diálogo no hacen más que socavar oportunidades que van en beneficio de muchas personas. Y por tal motivo, busquemos nuevas oportunidades, respetemos, fortalezcamos nuestras instituciones, dialoguemos más y respetemos los tratados internacionales que han perfilado parte importante de la ruta de desarrollo de Chile, posicionando al país en diferentes temáticas. Seamos únicos e integrales sobre la construcción de nuevos puentes entre países, desde una visión holística y con foco en la búsqueda de respuestas ante las preguntas y desafíos de mañana. Muchas gracias. A continuación, dejo con ustedes al decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Desarrollo, Matías Lira. Muchas gracias, Gabriel, por las excelentes palabras de inicio a la presentación de este índice. También quiero agradecer a todos los que han colaborado con esta tremenda iniciativa, por supuesto a la Cámara Chilena Norteamericana de Comercio, la AmCham, y por supuesto también al resto de las cámaras que han prestado una ayuda fundamental para lo que es un estudio. Un estudio requiere de una alta participación de quienes son socios para
saber de primera fuente cuál es la percepción. Y en ese sentido también quiero agradecer junto a la AmCham, a las cámaras binacionales de comercio de Alemania, de Australia, Canadá, España, Italia, Japón, Reino Unido y Suiza. Una de las cosas o uno de los conceptos con los cuales los alumnos de carreras asociadas a la economía y negocio, en el caso de la UD de Ingeniería Comercial, primero conocen, es el concepto de economía abierta. Algo que de alguna manera pudiese parecer obvio, es parte de las claves que ha permitido que Chile se vaya desarrollando en el tiempo. Y en ese sentido, como cualquier economía abierta, la inversión extranjera es un elemento fundamental. Y en ese sentido, este estudio lo que permite justamente es poder medir la percepción, que tiene una capacidad predictiva sustantiva para efecto de saber las decisiones de los futuros inversionistas, y poder preguntarles cuál es la confianza que ellos tienen en distintas dimensiones. Dimensiones como ya mencionaba Gabriel, en temas de certeza jurídica, el tema de las instituciones, las regulaciones permanentes o la dinámica de las regulaciones que están en discusión, y todo el fenómeno económico que se va desarrollando en un país, y que finalmente son ciertos predictores de la capacidad de inversión y de las futuras inversiones que Chile, un país que está, como ya explicamos, apalancado sobre una estructura de economía abierta, necesita para su desarrollo. En eso, este estudio yo creo que es tremendamente valioso. Esperamos que se convierta en un insumo importante para la toma de decisiones, no solamente de altos ejecutivos e inversionistas, sino que también de quienes hoy día tienen un rol importante en la regulación, como por ejemplo el mundo político y también, por supuesto, también el mundo académico. Un dato que yo creo que no es menor es que este estudio finalmente tiene una representación de más del 50% de los capitales extranjeros en el país, lo cual yo creo que constituye un hecho inédito en la medición de lo que es la inversión extranjera. Y lo otro que es importante es que este estudio se construye sobre algo que hoy día parece que nos cuesta mucho en Chile, que es la capacidad de colaborar. Y en ese sentido también creo que hay que realzar ese punto. Es un estudio que se construye finalmente sobre lo que ha sido el trabajo colaborativo entre las distintas cámaras y actores que participan en la discusión nacional, especialmente desde la mirada de inversionistas extranjeros. Esperamos también que el estudio permita contribuir con información relevante y de esta manera poder afectar positivamente la toma de decisiones de los inversionistas, y de esta manera que Chile vaya creciendo en competitividad y siga siendo un polo atractivo para la inversión extranjera, especialmente en un contexto de crisis económica, donde la clave para salir de esta crisis tiene en gran parte que ver con la capacidad que tenga Chile de atraer capitales extranjeros. Quiero agradecer especialmente a los expositores del día de hoy, en especial a quien nos acompaña, a Rodrigo Yáñez, que es el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, por supuesto a el autor y gestor y líder de este proyecto, al director del Centro de Estudios en Economía y Negocios, CEN, Cristian Echeverría, profesor de nuestra facultad, y por supuesto a los panelistas que van a participar de esta conversación en unos minutos más, y a quien va a moderar ese panel, a José Tomás Santamaría, editor de Economía y Negocios de El Mercurio. Sin más preámbulo que lo anterior, quiero devolver el pase a Gabriel para poder proseguir con esta importante presentación y conversación. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Agradecemos las palabras entonces del decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo, Matías Lira. Su intervención claramente demuestra que la relevancia del ámbito académico para las cámaras binacionales de comercio es clave, porque nos entrega, de paso, nuevas visiones desde una perspectiva más integral y absolutamente concreta, analítica, objetiva. A continuación, damos la bienvenida al subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, Rodrigo Yáñez, quien compartirá con nosotros su visión país en torno a la inversión extranjera directa en Chile y su importante impacto en el desarrollo de nuestra economía. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Gabriele, y también a todos quienes están hoy conectados en el lanzamiento de esta segunda versión de este índice de confianza del inversionista extranjero en Chile. Creemos, como se ha comentado también aquí, que este es un importante insumo respecto de la confianza de estos actores tan importantes en nuestro país y cómo esta ha ido variando en el tiempo y también con base a las percepciones asociadas que tiene esa confianza, asociadas a la certeza jurídica, la fortaleza institucional, los escenarios regulatorios y económicos también que enfrentan en el tiempo. Yo tengo una breve presentación que voy a compartir con ustedes. Si me pueden solamente confirmar que se ve. Sí, perfecto. Y en ese sentido, en primer lugar yo quisiera destacar que evidentemente que desde los años 90 Chile tenía una posición muy destacada como receptor de inversión extranjera directa en Latinoamérica. Y esa posición se basa justamente en la construcción de una solidez política e institucional, de la percepción positiva del escenario macroeconómico y también de una estrategia clara de apertura y de integración comercial con el resto del mundo. Y en este punto quisiera destacar que Chile es una economía abierta, que promueve activamente la inversión extranjera como parte de su política económica y comercial, y nuestro país tiene una red de tratados de libre comercio que es la más potente en el mundo, según la OECD, y que ese es un activo que nosotros también crecientemente queremos utilizar, digamos, como un driver de atracción de inversión extranjera, como lo hemos venido trabajando con Invest Chile. Y esta realidad, esta red de acuerdos de libre comercio, incluyen en su mayoría compromisos en materia de inversiones, con el objetivo de promover y proteger este flujo de capitales y de brindar al inversionista extranjero con un marco jurídico y regulatorio estable, transparente y predecible. Y de esta manera dar mayor confianza al inversionista extranjero al momento de desarrollar sus proyectos de inversión en Chile. La inversión extranjera tiene distintas virtudes, es creadora de mayor capacidad productiva, genera nuevos empleos, estimula importaciones de bienes de capital, desarrolla recursos humanos altamente calificados y también contribuye al desarrollo de nuestras exportaciones. Como lo dice la presentación, hay un lazo muy fuerte entre inversiones y exportaciones, y hoy el 45% de las exportaciones chilenas son generadas por empresas receptoras de inversión extranjera directa. Y un 96% de estas exportaciones se dirigen a países justamente con los que Chile ha suscrito algún TLC. Y además de productos como el cobre y el litio, la inversión extranjera directa también ha dinamizado la exportación de sectores no tradicionales, como los servicios, las manufacturas, el salmón, medicamentos, aceites de oliva, por ejemplo, vinos, semillas, flores, conservas, cajas de cambio y papeles, por mencionar la gran variedad de productos que no siempre están tal vez en el centro de nuestra atención, pero que han sido posibles de generar como industria gracias justamente a esta interacción de inversión extranjera directa y ese traspaso, ¿no?, de tecnologías, de habilidades que también existe con ella. Ahora, en los últimos años tenemos claro que hay distintos factores internos y externos que han generado situaciones que han afectado el desarrollo de la actividad económica y también la confianza de los inversionistas a nivel global. Chile no ha estado exento de esta tendencia y existen fenómenos como el estallido social, la guerra comercial, el proteccionismo y también la relocalización de las cadenas de valor, pero sin lugar a dudas lo que nos ha tocado ya por un segundo año, digamos, enfrentar muy fuertemente es la pandemia del COVID-19, y estos son factores que efectivamente añaden gran incertidumbre a las decisiones de los inversionistas. A comienzos del 2020, tanto la OECD como la UNCTAD proyectaban caídas de los flujos de inversión extranjera en torno al 30 y al 40%, tan solo el primer semestre del 2020 se registró una caída efectiva del 49% a nivel mundial, mientras que las economías desarrolladas fueron las más golpeadas por una caída efectiva de un 75%.
CEPAL proyectó, por otro lado, una caída de un rango entre el 45 y el 55% para los flujos de inversión extranjera directa en Latinoamérica, donde el primer semestre se registró una caída efectiva en torno al 25%. En el periodo entre enero y octubre de 2020 se recibió un flujo neto acumulado de inversión extranjera directa por 8.058 millones de dólares en Chile, lo que representa una disminución del 29% respecto al mismo periodo del año 2019. Y esto representa una caída de un 9% respecto del promedio del último quinquenio, pero aún por debajo de las caídas en torno al 70% en países OCDE y 50% a nivel global. Y estas últimas cifras, sin ser óptimas, creo son alentadoras y de cierta manera también reflejan la confianza que tienen los inversionistas extranjeros en nuestro país para materializar sus proyectos de inversión, en línea también con recientes calificaciones de Chile por instituciones como el Milken Institute o The Economist Intelligence Unit, que destacan el sólido ambiente de negocios que tiene el país y lo ubican como líder en Latinoamérica. Y en este sentido, desde el punto de vista del gobierno, los resultados de este índice de confianza del inversionista extranjero que se presentan en esta oportunidad constituyen una buena señal para nuestra economía. El reporte presenta una leve mejoría de las percepciones de los inversionistas extranjeros respecto al contexto general, institucional, regulatorio y social en Chile. Y estos son aspectos fundamentales por considerar en los planes de inversión de las empresas extranjeras en nuestro país. Existe evidencia muy abundante que confirma la importancia que tiene la inversión extranjera directa para el crecimiento económico, pero también para fomentar el desarrollo de las economías y mejorar los niveles de bienestar de su población. También la inversión extranjera directa juega un rol fundamental para lograr una rápida recuperación económica. Y en este sentido, el compromiso de nuestro gobierno es reforzar la confianza de los inversionistas a través de medidas que buscan mantener y reforzar el marco regulatorio estable y predecible, fomentar la participación de las inversiones a través también de mejoras en el clima de negocios. Y desde Subrey asignamos la máxima importancia a la estrategia de diversificación de la canasta exportadora y el desarrollo de inversiones extranjeras en Chile. Un ejemplo de ello es el trabajo que estamos desarrollando justamente con Andrés Rodríguez de Invest Chile, que está aquí hoy también presente, en los países del Consejo de Cooperación del Golfo. Nosotros estamos convencidos que no hay minuto que perder para nuestra reactivación económica y por eso es nuestro interés reforzar y potenciar las inversiones extranjeras y el comercio con distintas regiones. Y particularmente aquellas donde el país puede no estar especialmente presente. Y por eso es que hemos realizado iniciativas como visitas en febrero pasado para dar a conocer carteras de proyectos de inversión en áreas tan distintas como la infraestructura, la conectividad digital, el hidrógeno verde, los servicios globales, la seguridad alimentaria y la minería. Y para esto hemos estado y vamos a seguir trabajando con Invest Chile, con Suprey y Pro Chile, para seguir profundizando nuestra presencia y la búsqueda de nuevas oportunidades, porque estamos convencidos que la inversión extranjera directa en el contexto de la recuperación económica va a ser un pilar clave y que se va a apoyar también justamente en esta apertura comercial. Chile va a seguir siendo un país abierto al comercio y las inversiones, así lo establece la Constitución, y por lo tanto una nueva Constitución como la que se va a empezar a redactar por los constituyentes en los próximos meses, parte de las reglas, digamos, que establece la propia Constitución, señalan que los acuerdos internacionales ratificados por Chile deben ser respetados por el texto de la nueva Constitución, y por eso es que decimos con tanta certeza y seguridad que Chile va a seguir siendo un país abierto a la inversión, pero también al comercio, y que han sido pilares, como bien lo decía también Matías, de nuestro crecimiento económico, y que esperamos que sea, como lo decía, un puntal de nuestra recuperación económica en esta etapa de la pospandemia que esperamos iniciar más temprano que tarde. Muchísimas gracias por el tiempo y bueno, espero también poder participar y seguir muy atento al panel que a continuación sigue. Muchísimas gracias, Gabriela.
No, muchas gracias. En nombre de todas las cámaras binacionales de comercio presentes en el evento de hoy, agradecemos la intervención del subsecretario Rodrigo Yáñez, además de destacar su participación en el lanzamiento de la segunda versión del Índice de Confianza en la Inversión Extranjera Directa en Chile. La cercanía y espacio de colaboración entre el sector público y privado es clave para la detección de nuevas oportunidades de mejora, lo que también es una clara señal de compromiso e interés del gobierno en torno al fortalecimiento de la actividad económica y comercial entre nuestro país y las diversas naciones en el mundo. Este tipo de encuentro es una señal clara de la relevancia de sumar sinergias siempre desde la colaboración en torno a nuestros ámbitos de expertise. A continuación, doy la bienvenida al director del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo, Cristian Echeverría, quien expondrá los principales resultados de la segunda versión del Índice de Confianza de la Inversión Extranjera Directa en Chile. Cristian. Muchas gracias, Gabriel. Buenos días a todos. Voy a compartir pantalla para dar paso a la presentación. Y se va a ir a negro mientras paso a modo presentación. Así que pido disculpas, un par de segundos de paciencia. Y les pediría que me confirmaran si ahora se ve bien. Creo que sí. Bien, entonces vamos con los resultados. Primero, a contextualizar un poquito el propósito de este estudio, que es una asociación, digamos, entre academia, el Centro de Estudios en Economía y Negocios, la Facultad de Economía y Negocios y la Universidad del Desarrollo, con inicialmente AmCham, pero luego el grupo entero de asociaciones empresariales que operan en Chile, en los países que estimamos eran los principales originarios de inversión extranjera directa en Chile en el último tiempo y históricamente también. Entonces, el propósito, como ya se ha señalado, es identificar percepciones sobre el clima de negocio y contribuir a predecir comportamiento y estimar y proyectar variables hacia adelante. ¿Variables de qué tipo? Bueno, variables todas las que tienen que ver con la realización de inversión extranjera, de contratación, de ventas, de inversión. Son todas variables muy importantes para el desarrollo de nuestra economía, de nuestro nivel de vida como país y de nuestra prosperidad, finalmente, de eso es lo que se trata. La prosperidad puede ser compartida y es compartida, y generalmente hay más prosperidad mientras más intercambio existe internacional, y las empresas de inversión extranjera directa en Chile son un canal muy explícito que ha contribuido a la prosperidad de nuestro país. Hay dos áreas de investigación que abordamos en este informe. Uno que es lo más novedoso, digamos, que es los contextos que son relevantes para el desarrollo de la inversión extranjera directa en Chile, que son un contexto general, apreciaciones de carácter general de la globalidad del operar en Chile. Y luego ya en más detalle respecto de aspectos institucionales, regulatorios y sociales, y terminamos con una evaluación de la confianza empresarial propiamente tal, en términos económicos como tradicionalmente se hace. La muestra son casi 190 empresas, 188 de hecho, provenientes de 9 países que como países de origen representan más del 90% de los flujos netos de los últimos 5 años según cifras vigentes del Banco Central y más del 50% del stock acumulado de la inversión extranjera directa en Chile. Por lo tanto, tienen mucha representatividad y se distribuye transversalmente en 9 sectores de actividad económica. Aquí tenemos la distribución de países por sectores, que es bastante interesante, lo que muestra que hay un grupo de países que son Estados Unidos, por ejemplo, Alemania y otros que tienen presencia transversalmente en casi todos los sectores de actividad económica más relevantes en nuestro país. Vamos entonces a los resultados después de este como preámbulo de la representatividad de nuestro estudio. Y la primera conclusión, si uno quiere, consolidadamente de este primer capítulo del informe, que es el contexto en todas sus expresiones, es que si comparamos lo que ocurría en la primera medición entre septiembre del año pasado y ahora en marzo, las barras naranjo claro serían las de septiembre del año pasado y las barras naranjo oscuro serían las de marzo de este año. El índice está centrado, lo centramos en esta presentación en torno a 0 porque es más fácil evaluar
que bajo cero significa algún grado de visiones negativas, acercándose a negativa abiertamente, que sería un valor de -1, -2 no lo pusimos, que sería muy negativo, y 1 sería positivo abiertamente y 2 sería muy positivo. Entonces, lo que muestra esta evaluación, en esta medición, es que hay mejoría en todos los aspectos, es decir, hay en la visión general del contexto, como también en los componentes, es decir, el aspecto institucional, regulatorio y social. Hay claramente mejoría. Y expresado como índice, de nuevo subrayando que neutralidad sería valores cercanos a 0, vemos que pasamos de visiones que en promedio estaban un 20% más hacia visiones pesimistas o negativas en septiembre del año pasado, transitamos en lo grueso, en la globalidad, hacia una neutralidad, cercano prácticamente 0,03, es una neutralidad en promedio. Pero en particular destaca... Perdóname que te interrumpa, pero no estamos viendo los gráficos. Uy, ya. Entonces vamos a hacer algo. Parece que no funciona compartir pantalla con modo presentación. Disculpe, entonces vamos a rehacer esta. Y ahí Ahora se ve. sí se ve. Se Ya, ve, vamos ahora a dejarlo sí. de esa forma porque hay algún problema entre sistema operativo Mac, parece, y Zoom a veces. Entonces, voy a repetir nuevamente que en lo consolidado, el grueso del resultado que podríamos retener primero es que transitamos desde septiembre del año pasado con un índice que estaba alejado en un 20% en promedio, por decirlo así, hacia una visión negativa, ¿ya? De la globalidad del contexto de la inversión extranjera directa, a una visión más centrada en la neutralidad, es decir, realmente, marginalmente sobre la neutralidad, pero podemos decir que es neutral. Y que se compone de dos gruesos aspectos. Uno que es la percepción sobre la situación actual, que era un poco más negativa todavía, incluso en lo grueso, en septiembre del año pasado, y ahora transita a una visión, digamos, marginalmente por debajo de la neutralidad, y las percepciones a 3 años, es decir, mirando hacia adelante en los 4 ámbitos, en un ámbito general, institucional, regulatorio y social, pasamos nuevamente de una situación, un grueso de percepciones que eran bastante negativas en septiembre del año pasado, a visiones que en lo grueso están ya abiertamente en un grado hacia visiones positivas, acercándose, digamos, marginalmente todavía, pero hay un claro cambio de nivel. Y esta conclusión de mejoramiento es transversal en todos los aspectos preguntados en nuestro estudio, es decir, todas las visiones respecto al contexto general mejoran significativamente, tanto en percepción de coyuntura o de actualidad, como en la percepción a 3 años más hacia adelante, en los dos momentos, o sea, en este momento comparado con septiembre del año pasado, también en lo institucional, en lo regulatorio y en lo social. Ahora, sin embargo, una conclusión sí se mantiene, que es que en la percepción de coyuntura sobre los contextos, ¿cierto?, relevantes para la inversión extranjera directa, el contexto general sigue siendo, todavía está en territorio negativo, en territorio, digamos, no neutral, sino que hacia una visión negativa. Menos negativa que en septiembre del año pasado, pero todavía claramente es la percepción que está más negativa de todas. Aquí marginalmente en lo regulatorio hay una visión pequeñamente negativa ahora, pero no es tan relevante como la que ya señalé. Vamos a los detalles de cada uno de los contextos. Vamos a ver el detalle del contexto general. ¿Qué es lo que pasó en el contexto general? En septiembre del año pasado teníamos una situación bastante, en promedio, digamos, más cercana hacia una visión negativa que hacia la neutralidad. Es decir, un menos 0,56 está un poco más allá de la mitad de camino, que hacia las visiones negativas. Y esta percepción global se revierte en parte, es decir, la mitad de la distancia entre la negatividad y la neutralidad que existía en septiembre se reduce en esta visión, más de la mitad de hecho. Y eso es porque en lo grueso hay mejorías en todos los
aspectos que componen esta visión del contexto general. Por ejemplo, bueno, en la seguridad nacional y crimen no hay gran cambio respecto de la coyuntura. Sin embargo, hay una mejoría respecto de cómo se percibe que va a evolucionar este aspecto de aquí a 3 años. En la coyuntura hay una pequeña mejoría respecto del funcionamiento del Estado de Derecho, un poco mayor respecto de la percepción del funcionamiento de las instituciones públicas, ¿cierto? Y una mejoría relevante, que era neutral en septiembre del año pasado y ahora es abiertamente positiva, respecto de la institucionalidad económica y financiera, así como también respecto de la estabilidad económica. Estos dos son pilares, por decirlo así, de nuestro sistema económico. Por lo tanto, es relevante, digamos, que las visiones tanto en coyuntura actualmente como las visiones hacia 3 años mirando hacia adelante mejoran y entran ya decididamente hacia graduaciones de visiones hacia una visión positiva. También hay mejorías en lo que es percepción de la estabilidad institucional, la estabilidad política y marginal en la estabilidad social, en la coyuntura, pero hacia 3 años se ven mejorías importantes en estos 3 aspectos. Eso es importante señalar que en comparación con septiembre, que había una visión bastante adversa, tanto de coyuntura como hacia adelante, en estabilidad política y estabilidad social, ahora la visión ha cambiado un poco en la coyuntura y muy decididamente se ve que, o se percibe colectivamente de las distintas cámaras y las distintas empresas que respondieron, perciben una mejoría significativa, acercándonos cada vez más a una visión neutral al respecto. Eso respecto del contexto general. Ahora, en cuanto al contexto institucional, ¿qué es lo que podemos decir? Que hay una mejoría notable en que pasamos de, en promedio, visiones neutrales al respecto hacia visiones que ya empiezan a transitar hacia territorio de visiones positivas. Todavía es un avance moderado, no es un cambio muy destacable, pero muestra un cambio sin duda respecto de la situación que prevaleció en septiembre del año pasado en términos de percepciones. Y esta mejoría es transversal a todos los componentes en la coyuntura, en la visión actual, digamos, a todos los componentes de este contexto. Es decir, preguntamos sobre los fundamentos, el funcionamiento de las instituciones, o sobre las políticas del gobierno hacia la inversión extranjera directa, el respeto de los derechos de propiedad, el marco legal e institucional pro proyectos y pro negocio, así como también la coordinación entre entidades públicas. Entonces, en todos estos aspectos hay mejorías destacables, notables, digamos, ¿cierto?, en las percepciones actuales, y se ve que este índice compuesto de la situación actual en el contexto institucional mejora desde un valor levemente negativo a claramente por sobre la neutralidad, es decir, ya hacia a un nivel positivo. Y lo mismo con la percepción a 3 años de estos 5 componentes que acabamos de mencionar. Es decir, también transita de territorio negativo hacia un nivel hacia grados de visiones positivas. Contexto regulatorio, también hay una mejoría aquí bien destacable. La mejoría es bastante notable, como en índice compuesto, digamos, de los 2 plazos, es decir, coyuntura y expectativas a 3 años. De los 4 aspectos preguntados, muestran un cambio desde una visión que está a un cuarto de camino, digamos, desde la neutralidad hacia visiones negativas. Ahora abiertamente, marginalmente por sobre la neutralidad, podemos decir neutralidad, considerando los errores de medición o los errores de autorreporte, digamos, en las percepciones, pero podemos decir que estamos en territorio neutral, básicamente, y con mejoría en todos los aspectos, tanto en la coyuntura como en las expectativas. Sin embargo, los cambios no fueron muy abruptos en este aspecto en septiembre del año pasado, y tampoco son tan destacables, digamos, en esta edición del estudio, pero muestran un panorama que está transitando ya hacia la neutralidad o niveles por sobre la neutralidad. Y en cuanto a las percepciones sobre el contexto social, que han sido tan críticas para nuestro país en estos últimos años particularmente, pero que forman parte un poco quizás de nuestra historia de los últimos 40 o 50 años. Entonces, en el fondo, lo que hemos visto en estos últimos 2 años son
quizás manifestaciones de un proceso que se ha venido incubando o que ha venido canalizándose y navegando, digamos, en distintas formas en varias décadas. Y las percepciones aquí transitan desde territorio negativo a abiertamente ya territorio positivo, por sobre la neutralidad, con mejorías de nuevo en las percepciones de la actualidad al respecto, por ejemplo, en relación con la coordinación entre las entidades públicas y la sociedad, o las actitudes de la sociedad hacia la inversión extranjera directa, o las actitudes de otros, de los stakeholders en los territorios y localidades donde operan las empresas, o del gobierno, de los trabajadores, de los clientes y usuarios, y finalmente de las comunidades. Entonces, todos estos ámbitos, estos 7 ámbitos en los cuales preguntamos, muestran claramente mejorías en todos los aspectos, en lo que es percepción actual de coyuntura. Y eso se manifiesta en que este subíndice de percepciones relacionado a la situación actual pasa de territorio negativo a también ya saliendo de la neutralidad, aproximándose gradualmente todavía, pero hacia visiones un poquito más positivas en promedio. Y vemos que de los 7 componentes, digamos, hay solo 2 que están en territorio negativo en la coyuntura hoy. Estas barras que están por debajo de 0, esta y esta, que corresponden a la coordinación entre las entidades públicas y la sociedad, y la percepción de los clientes y usuarios, actitudes cómo perciben las empresas las actitudes de clientes y usuarios hacia las empresas de inversión extranjera directa en la coyuntura. Están todavía en territorio levemente negativo en este caso, y un poco más abiertamente negativo en el primero. Sin embargo, mirando en estos mismos aspectos a 3 años, vemos que hay un cambio importante en la percepción respecto a la coordinación entre las entidades públicas y la sociedad, o así se percibe por lo menos. No hay cambios tan importantes en las otras percepciones, salvo la de la relación o la percepción que pueden tener los clientes y usuarios de aquí a más adelante, en que, si bien ahora se percibe negativa, se percibe que va a ser abiertamente positiva, o va a estar definitivamente en territorio positivo de aquí a 3 años. Y bueno, el punto bajo, digamos, de los 2 horizontes, tanto la coyuntura como las visiones hacia 3 años, constituye en el fondo la coordinación entre las entidades públicas y la sociedad, que es importante para las empresas de inversión extranjera directa, y lo están evaluando en lo grueso de todas las percepciones, es la que es evaluada más adversamente de todo el contexto social. Las visiones reflejadas en los gráficos anteriores son bastante homogéneas entre en los distintos países. Aquí tenemos los países, Alemania, Australia, Canadá, en fin, la lista, y cómo el promedio de las respuestas, digamos, para cada uno de los contextos. Y vemos que no hay una gran diferencia en las percepciones, o sea, son bastante consistentes y coherentes transversalmente a través de los distintos países, tanto respecto a la situación actual como a la situación esperada a 3 años, en que la regularidad es que las expectativas a 3 años son más favorables en todos los contextos y en todos los ámbitos que las percepciones de coyuntura que hay al respecto. Es decir, hay conciencia de que esta es una coyuntura, y eso es lo que está diciendo este resultado grueso, de que esta es una coyuntura, y que la fe, digamos, la esperanza o las expectativas de que esto va a pasar en cierta medida y van a mejorar los indicadores y los niveles de percepciones en todos esos ámbitos, está como instalado, yo diría, transversalmente en las empresas de los distintos países de origen. Ahora, vamos a las percepciones económicas, que es la parte que más se parece a lo que nosotros en el Centro de Estudios en Economía y Negocios hacemos todos los meses, que es medir la confianza empresarial transversal sin identificar país de origen. Y en este caso identificamos el país de origen para hacer un contrapunto. Si bien esta medición la hacemos cada 6 meses, y el propósito es hacerla cada 6 meses de todo el estudio, porque las visiones de las empresas de inversión extranjera directa no cambian mucho, no son tan sensibles al ciclo económico o a las fluctuaciones coyunturales del contexto general o los distintos subámbitos de los contextos,
porque son decisiones de largo plazo, las mueven horizontes en los cuales están incorporados este tipo de riesgos. Entonces, por esa razón lo hacemos cada 6 meses. Pero sin embargo, aún así todos consideramos que era relevante identificar cada 6 meses por lo menos si había consistencia entre las visiones económicas propiamente tales, en la visión de la confianza empresarial del inversionista extranjero directo en Chile, y versus las visiones transversales de nuestra otra medición mensual periódica de confianza empresarial. Y nuestra conclusión es que sí, hay coherencia bastante alta. Es decir, hay información y análisis compartido entre las empresas de inversión extranjera directa en Chile y el grueso transversal de las otras empresas que nosotros encuestamos, de distintos tamaños. Entonces, el mensaje aquí es que la confianza económica empresarial está en nivel levemente optimista, que la de coyuntura avanzó desde territorio negativo, como estaba en septiembre del año pasado, a un territorio neutral, y las proyecciones a 3 meses, sin embargo, que estaban levemente positivas en septiembre del año pasado, o bordeando entre positivo y neutral, ahora están abiertamente en territorio de moderado optimismo. En cuanto a los sectores de actividad económica, en todos los sectores, salvo en la agricultura, mejoró la percepción de confianza económica empresarial. En los 9 sectores que evaluamos, digamos, y que identificamos en este estudio, que es más amplia esta muestra, sectorialmente hablando, es más amplia que la que nosotros medimos tradicionalmente en nuestra medición mensual de confianza empresarial, pero lo que nos muestra es que transversalmente hay mejorías en las percepciones económicas, salvo en el sector agrícola, y aquí quizás la anomalía se debe a que en nuestros estudios hemos encontrado que la confianza empresarial del sector agrícola está prácticamente indexada a la evolución del tipo de cambio. Y como el tipo de cambio, la moneda, el peso se ha estado apreciando en el último tiempo, eso por sí mismo constituye una menor competitividad por solo efecto tipo de cambio para el sector agrícola, y su ánimo empresarial se deteriora en consecuencia. Esa es la explicación fundamental. No es la única, pero es la dominante en general. Y en cuanto a las principales percepciones que nosotros hemos identificado, que son estas 8 percepciones respecto de la demanda nacional, la proyección de la situación del negocio, de la situación de la economía, el precio de los insumos o de los salarios, la proyección de contratación, en términos de dotación de trabajadores, mirando hacia adelante, la proyección de la inversión y la situación del negocio respecto de lo esperado. Bueno, el mensaje o lo que leemos aquí es que hay mejorías en todos los aspectos, salvo en los relacionados a precios de insumos, en que vemos un deterioro respecto a septiembre del año pasado, y en relación a la proyección de los salarios, en que también vemos un deterioro. Es decir, hay percepción de que los salarios van a seguir a niveles altos o a los niveles que hay actuales, o incluso subir desde los niveles actuales. Sin embargo, las perspectivas de inversión son favorables, hay un cambio notable en las proyecciones de inversión, así como también en las proyecciones de contratación, lo cual son 2 buenas noticias para la reactivación de la economía. Con eso doy por término a la presentación y muchas gracias nuevamente. Quedamos disponibles a las preguntas vía chat después. Agradecemos la presentación de la segunda versión del índice de confianza de la inversión extranjera directa en Chile a cargo del director del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la Universidad de Desarrollo, Cristian Echeverría. Muchas gracias. A continuación, el objetivo es poder dialogar sobre estos resultados recién presentados del estudio, lo que sin duda nos sitúa a desafíos que se vinculan con el fortalecimiento de nuestra economía y en particular a través de la actividad comercial entre diversos países. Y para ahondar más sobre estos puntos, los resultados del estudio y para compartir visiones, realizaremos a continuación el panel de conversación, análisis y proyecciones de los resultados de representantes de grandes inversiones en Chile, el cual será moderado por José Tomás Santamaría, editor de Economía y Negocios del Mercurio. Pero antes de pasar la palabra a José Tomás, permítanme solo mencionar que se pueden enviar preguntas a los panelistas a través del WhatsApp que encontrarán en la parte baja inferior de su pantalla. José Tomás, adelante.
Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias también a las 9 cámaras binacionales por invitar nuevamente al Mercurio a ser parte de este seminario respecto de este índice que nosotros creemos es sumamente importante como una información adicional para entender cómo están funcionando las inversiones en nuestro país. Tal como decía Gabriel, la idea es tener una conversación con 3 importantes representantes de empresas de inversiones extranjeras en Chile, para que ellos nos ayuden a desmenuzar los datos de este índice y entender cómo ellos ven a nuestro país desde directamente de empresas extranjeras. Vamos a conversar con una ejecutiva representante de una inversión estadounidense en Chile. Su nombre es Jimena Awil. Cuenta con una experiencia de más de 25 años en 3M, ocupando diferentes cargos en la compañía. En 2020 asumió como gerente general de 3M Cono Sur, esto es Argentina, Chile y Uruguay. Actualmente, además, es miembro de los directorios de AmCham Chile, de United Way Chile y de Aprimin Chile. También vamos a conversar con un ejecutivo que representa una empresa japonesa, Kazushi Shibata. Es Managing Director and Head of Representative Office en Chile de MUFG Bank. Desde octubre de 2017, Kazushi ha supervisado la banca corporativa y las inversiones en Chile, enfocada principalmente en la banca relacionada con empresas japonesas que tienen operaciones e inversiones existentes y potenciales en nuestro país. Y también vamos a conversar con un CEO que trabaja en una empresa representante de inversiones australianas, José Miguel Ríos, gerente general de Orica Chile. Tiene 25 años de experiencia en la industria y aplicación de explosivos industriales para la minería y construcción, en el ámbito de gerenciamiento de desarrollo de proyectos con importantes compañías mineras, desarrollo de productos y estrategias comerciales. Bueno, la idea es que para comenzar esta presentación, lo primero es que cada uno de ustedes 3, tenga algunos minutos para hacer un primer análisis respecto de las cifras que acabamos de conocer y que nos acaba de dar a conocer Cristian. ¿Qué es lo que opinan? ¿Cuál es su visión? Y cómo lo ven también desde sus países y sus empresas. Partamos contigo, Jimena. Gracias, José Tomás. Muy buenos días a todos y un agradecimiento especial a la Universidad del Desarrollo a través de su Centro de Estudios de Economía y Negocio y también a AmCham, a quien estoy representando junto, por supuesto, a mi empresa 3M. Creo que lo primero, partir diciendo que qué importante es tener indicadores, ¿no es cierto? Qué importante es poder tener una manera de ver la visión que tienen los inversionistas extranjeros directos en torno a la situación actual del país. Y eso es lo que busca este índice, ¿no es cierto? Además, poder identificar aquellos atributos fundamentales que fortalecen la competitividad de Chile y promover medidas que permitan reforzar su atractivo frente a la inversión extranjera en beneficio de los ciudadanos. Hemos visto en los resultados que compartió Cristóbal que en general los resultados son optimistas, son positivos, sin desconocer que estamos enfrentando un contexto marcado por desafíos que todos conocemos, sanitarios, económicos y políticos, también sociales, pero sin embargo los resultados permiten concluir que los inversionistas tienen una visión más optimista de la situación global del país respecto de la que se tenía en el 2020. Entonces, la confianza del inversionista extranjero directo en Chile se ubicó en un nivel levemente superior y eso también nos da mucha esperanza. Valoramos desde AmCham y en particular también 3M y todas las empresas socias que lo componen, valoramos que la confianza del inversionista extranjero haya repuntado en esta segunda versión del índice. Confiamos que Chile va a seguir reforzando aquellos principios que lo han hecho un país atractivo para invertir. Desde AmCham, como representantes de la principal inversión extranjera, recordemos que el nivel de inversión que hay de Estados Unidos en Chile, estamos comprometidos con una reactivación económica sostenible. También hay un llamado, creo yo, a raíz de las conclusiones de este índice y de este estudio,
en el compromiso que tenemos las empresas, y por este motivo estamos promoviendo una nueva mirada de hacer empresa, donde hay una quizás nueva definición de éxito de las compañías en generar progreso para la sociedad, y es el resultado de un actuar que pone en primer lugar la sustentabilidad, buenas prácticas, inclusión y diversidad, entre otros valores. Quizás para continuar es importante saber el contexto específicamente en lo que tiene que ver con las inversiones de Estados Unidos. Sabemos que Chile es un país abierto al mundo, con 30 acuerdos comerciales, 65 economías, pero el más relevante es el Tratado de Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos. Y el intercambio comercial entre ambos países ha experimentado un crecimiento promedio del 7% desde el año 2003. Estados Unidos, lo he mencionado, es hoy el principal inversionista extranjero directo en Chile, con una inversión que supera los 40.000 millones de dólares, y es el primer destino de nuestras exportaciones de servicios. Es conocida que la relación entre Chile y Estados Unidos se basa en valores compartidos como la libertad, la democracia, y ambos países han desarrollado fuertes lazos que van más allá de lo comercial. Entonces, también los resultados de este indicador nos muestran que en los próximos años esta relación seguirá creciendo y fortaleciéndose, y yendo más allá de lo comercial, ampliándose al intercambio de tecnología, ciencia, educación, cultura, entre otros. Entonces, estamos muy optimistas, muy confiados, pensamos desde AmCham que iniciamos una nueva era donde queremos ser un agente de transformación de la forma de hacer empresa, y juntos con nuestros socios contribuir de maneras concretas y efectivas en el camino de Chile hacia un desarrollo sustentable. Entonces confiamos que el país va a seguir respaldando aquellos principios que han hecho de Chile un destino confiable para invertir, y esa es la mirada optimista que tenemos hacia el futuro. Muchas gracias, Jimena. Kazushi, cuéntanos tú cómo viste los resultados de este índice. Bueno, muy buenos días a todos. Bueno, de nuevo, agradecimiento especial a los que juntan aquí, bueno, en el escenario, bueno, especialmente a, bueno, señor Llanes y señor Rodríguez, que apoyan bueno, actividad. Bueno, evito como repetir lo que dijo Jimena, bueno, sobre la importancia de tener este tipo de índice. Es muy importante. En este término agradecemos los esfuerzos de la Universidad de Desarrollo y, bueno, los esfuerzos conjuntos del ámbito académico y del negocio, ¿no? Bueno, hoy voy a tocar primero como la economía japonesa que bueno, está operando en Chile, y representando las opiniones de empresas japonesas a nombre de la Cámara Chileno-Japonesa. Y bueno, creo que empresas niponas ya forman parte significativa de la economía chilena, con una acumulación de inversiones, más de 20-30 mil millones de dólares, si no me equivoco. Y históricamente, digo, nuestra fuerte inversión empezó en la industria minería, como todo el mundo sabe, pero ya hemos diversificado inversiones japonesas en las industrias como de agricultura, acuicultura y silvicultura, que corresponde a las industrias principales que Chile tiene alta presencia en la economía mundial. Tanto como en el ámbito doméstico, bueno, de bienes de consumo y capital, servicios públicos, entre otros. Bueno, nosotros tenemos una diversificación de inversiones históricamente. Y la mayoría de nuestras inversionistas prefieren ser verdaderos socios de la economía chilena, digamos, y comprometidos por largo plazo, los cuales agregan valores a los negocios sin tener características de solo capitalista, digamos, de tipo hit and go. Y bueno, desde
ese punto de vista, si vemos los resultados de la encuesta o índice, particularmente viendo las respuestas de empresas japonesas, podríamos encontrar como algunos mensajes importantes de tales inversionistas con visión larga en diversas industrias. Y bueno, como tenemos tiempo un poco limitado, me gustaría destacar solamente 2 puntos aquí sobre el resultado del índice, el cual creo que coincide la percepción global. El primer punto es contexto general. Especialmente nosotros vemos desafiante la situación actual de seguridad y estabilidad política y social, aunque levemente está hacia mejoramiento de esa percepción, pero son los que empeoraron significativamente nuestras percepciones, especialmente después del estallido social, y siguen siendo los focos de nuestras preocupaciones. Y el segundo punto sería, bueno, contexto regulatorio. Si bien tenemos cierta confianza en la institucionalidad de Chile, hacemos hincapié en la importancia del mejoramiento, en la eficiencia regulatoria, administrativa y de ejecución. Y no citamos solo la notoria complejidad, por ejemplo, del proceso medioambiental, sino si puedo darles un ejemplo muy sencillo, la tramitación bien estancada de como aplicaciones de PISA, por ejemplo, puede simbolizar la escasez de la eficiencia administrativa en este país. Dicho eso, el hecho de que la respuesta de nosotros se concentran en la categoría neutral y se encuentran pocos puntajes extremos, como muy negativo o muy positivo, eso sintetiza que estamos viendo la situación actual y la situación en el mediano plazo con un poco de cautela, pero con cierto nivel de optimismo, porque Chile, para nosotros sigue siendo un socio económico estratégicamente importante para Japón. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Kazushi. José Miguel, cuéntanos. Gracias, José Tomás. Muy buenos días. Un placer saludarlo a toda la audiencia. Primero, me gustaría comenzar con el concepto de la economía abierta que se planteó desde un principio de la conversación. Estamos convencidos que esta filosofía y que esta forma de operar como país y como instituciones hoy día nos está generando las palancas suficientes para generar una estructura de atracción hacia la inversión extranjera de manera permanente. Así ha sido la tónica durante los últimos análisis, pero destacar que la confianza, los índices de confianza empresarial que mostró Cristian han estado en una evolución bastante positiva desde el último análisis, pasando levemente hacia una condición levemente optimista. Nosotros en el ámbito empresarial que nos movemos, que hoy día estamos muy ligados, muy estrechamente ligados a lo que es la industria de la minería, esa confianza nosotros la hemos estado visualizando de manera muy potente. Hemos visto la capacidad de reinventarse en términos de hoy día, cómo hemos afrontado desde el estallido social, en todas las políticas y en todas las acciones que se debieron implementar de una manera prácticamente urgente. Mostró una capacidad de reacción muy alta, muy destacable dentro de la actividad y en términos de la organización también. Seguido, muy de la mano viene
viene la condición de COVID, la condición de pandemia que obliga a repensar, que obliga a reanalizar una serie de estrategias de cómo garantizar las continuidades operacionales dentro de este contexto. Y ahí un elemento importante a destacar, yo creo que esta confianza también viene de la mano, no solamente con una percepción de la industria, que lo quiero destacar, porque cada vez nosotros estamos visualizando elementos y componentes dentro del relacionamiento estructural de las compañías, componentes ambientales, sociales, comunitarios, de diversidad, que hoy día se están transformando prácticamente en los pilares del cómo hacer, del cómo actuar en nuestro desarrollo, en nuestro día a día. Hemos entendido que cada uno de estos componentes se ha transformado en nuestras licencias para operar. Sin estas, no vamos a ser capaces de operar en el contexto que hoy día la exigencia del país nos está colocando como industria, no solamente en el ámbito de la minería, sino en el ámbito de la energía, del agua, etc. Entonces, creo que hay un avance positivo, y el índice de la confianza empresarial creo que va de la mano, muy de la mano también, como lo muestra el índice de la confianza a nivel de la industria de la minería. Hoy día destacar que todos estos elementos que hoy día nos hemos visto sometidos, todos estos elementos de estrés estructurales a los cuales nos hemos visto sometidos, quiero destacar algo extremadamente positivo. Y creo que va de la mano también con los indicadores, porque hemos notado nosotros que se ha generado una presión, pero una presión muy virtuosa en el ámbito de cómo avanzamos, aún de forma rauda, pero de forma decidida y con fuerza, a cómo mejoramos nuestras capacidades tecnológicas en automatización. Y es ahí donde este desafío y estas inversiones hoy día se están notando con mayor fuerza, con mayor empuje. En el caso nuestro, como empresa global, con una presencia importante regional en términos de cubrir los principales proyectos en minería, nos hemos visto sometidos a esta presión virtuosa de acelerar una serie de proyectos importantes en términos de automatización, en términos de tener la capacidad de evitar la exposición, de evitar los riesgos de nuestras personas, también de cómo optimizamos y cómo generamos la eficiencia que andamos buscando hoy día, con todo este contexto, con estas variables que hoy día prácticamente no controlamos, y necesitamos entender que debemos empujar toda una serie de tecnologías que eficienten la mirada de futuro en términos de producción, con todos los desafíos que tiene la minería en los próximos años, en términos de calidad de mano de obra, agua, ambiental, comunidad, etcétera, todo lo que viene. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que la foto que tomó el estudio ahora en marzo refleja hoy día todas los proyectos, la cartera de proyectos sobre los cuales la industria se tiene que concentrar. Creo que da un fiel reflejo de lo que viene, y en términos de los desafíos que estamos afrontando desde la mirada local, como Chile, pero también cómo nos desenvolvemos a nivel de industria regionalmente para aumentar nuestras capacidades en términos de generar un desarrollo virtuoso hacia nuestras comunidades. Yo creo que esa es la lectura que nosotros estamos haciendo en este minuto de estos indicadores. Muchas gracias, José Miguel. Jimena, quería volver contigo. A mí me gustaría conocer, hemos estado dando a conocer resultados desde una óptica más optimista, dando cuenta de cómo mejoró este índice en muchos indicadores. Sin embargo, hay algunas
ítems que todavía siguen siendo bien mal evaluados. A mí me gustaría saber, Jimena, ¿qué es lo que te dicen a ti en la matriz de tu empresa o en las matrices de las empresas que participan en AmCham respecto de Chile? ¿Cuáles son las preocupaciones que muestran? Estamos viviendo un momento desde el 18 de octubre del año anterior, de mucha manifestación social que se mezcló luego con la pandemia, pero también de muchos proyectos de ley en el Congreso. Estamos ahora discutiendo un tercer retiro de los fondos previsionales, se está discutiendo también un retiro desde las rentas vitalicias. Hay distintos proyectos que se están discutiendo en ese sentido. ¿Lo ven con preocupación? ¿Cómo ven a Chile las empresas norteamericanas? Mira, José Tomás, yo creo que es importante ser cautelosos, pero por otro lado, tener conciencia que estamos viviendo momentos complejos. Sabemos que estamos enfrentando un contexto de incertidumbre en términos no solamente de los desafíos sanitarios por la pandemia, sino que también económicos, políticos y sociales. Sin embargo, Chile siempre ha sido uno de los países con mayor estabilidad económica y política, y por lo menos para 3M, la corporación ha mostrado permanentemente mucho interés. Yendo a temas sociales, políticos, contingentes, creo que es importante mantener el diálogo, ¿no es cierto?, confiar en la estabilidad de las instituciones, donde Chile siempre ha dado garantías de ser un destino en este sentido confiable para invertir. El Estado de Derecho, el respeto a los acuerdos, ¿no es cierto?, son elementos fundamentales que nos han permitido seguir invirtiendo en Chile. Si bien es cierto que el estallido social, el proceso constituyente hoy día, la pandemia, que Dios mediante vaya en retirada, si bien creo que siempre va a estar presente, han detenido este avance y existe cierta incertidumbre. En el caso de 3M, la empresa lleva 45 años, en junio cumplimos 45 años en este país, y siempre con apuestas a crecer de manera sostenida. Creo que hay que dar señales concretas de cómo hemos seguido invirtiendo, a pesar de todos los vaivenes en estos 45 años, desde temas de evolución política, social, desastres naturales, ¿no es cierto?, y hemos permanecido. Y para mencionarte algunos ejemplos, hemos construido 2 centros de innovación en el país en los últimos años, uno en Antofagasta con foco en la minería, que entre paréntesis, según el índice que estamos revisando hoy día, la confianza de este sector se elevó hasta niveles de moderadamente optimista, como relataba el panelista anterior. Y también hemos construido otro centro de innovación en Santiago con foco en el resto de las industrias, donde también somos fuertes, por mencionar algunas, la salud, seguridad personal, construcción, etc. Creo que en ambientes o momentos donde los contextos son adversos es donde se requiere que las empresas que invertimos en Chile sigamos siendo agentes de cambio. Incluso dentro del contexto del COVID-19, sabemos que Estados Unidos como principal inversionista ha sido un motor de desarrollo, y estamos convencidos que va a seguir jugando un rol clave en la reactivación del país. Te quiero mencionar como ejemplo concreto, como señal de la confianza que hay conjunta entre el gobierno y 3M, principalmente la confianza que generamos ahora en apoyo al combate de la pandemia, siendo uno de los principales proveedores de los respiradores N95 a los profesionales de la primera línea de la salud. Esto fue un trabajo conjunto con el gobierno y un esfuerzo maratónico por aumentar la producción de este elemento tan esencial. Y hay otras variables que, independiente, respondiendo a la pregunta de tener esta cautela, ¿no es cierto? La forma de creer es seguir invirtiendo no solamente en hacer empresas, sino que, por ejemplo, seguir apoyando el avance y el conocimiento científico en este entorno sanitario. Mencionar que otorgamos un grant de $200.000 a la Pontificia Universidad Católica de Chile a través del Instituto Millennium,
para impulsar la investigación del tratamiento y el desarrollo de una vacuna para combatir el virus del SARS-CoV. Entonces, desde varios puntos de vista, la corporación 3M ve con muy buenos ojos y estamos muy contentos por lo demás de poder seguir invirtiendo en Chile. Gracias, Jimena. Kazushi, tú decías que tienes una mirada con cautela, pero con cierto nivel de optimismo respecto de nuestro país. ¿Dónde ves tú las oportunidades y los riesgos de nuestro país en medio del proceso constituyente que estamos viviendo y del proceso social y político que está viviendo el país? Bueno, quiero destacar que sin lugar a duda, bueno, como las empresas japonesas siguen teniendo como fuerte interés en Chile como un destino confiable de sus inversiones, dado que tiene estabilidad y credibilidad y superioridad en comparación con los otros países en la región en varios aspectos. Bueno, pero bueno, la preocupación y riesgos que estamos mirando es, bueno, con unas palabras cortas, bueno, deterioro de esa credibilidad soberana como consecuencia del conflicto social y el brote o, digamos, o debe inclinación al populismo en el ámbito político y expansión de seguridad social que asocia con el aumento del déficit fiscal, podría, bueno, como rebajar nuevamente la calificación de Chile. Pero, bueno, todavía, bueno, tengo sensación personalmente positiva de la inversión japonesa o percepción de las empresas japonesas. Y tengo entendido que la mayoría de las empresas japonesas no han cambiado la calificación bueno, interna de Chile como un país, a pesar de las rebajas de calificación de Fitch o Standard & Poor's que recientemente hemos visto. Bueno, en el otro lado, bueno, sí hubo un cambio notable de percepciones hacia baja de las, bueno, nuestras empresas, causado por el estallido social, ¿no? Como el índice, bueno, este índice que estamos hablando, no cubre la trayectoria de ese cambio. Les doy un ejemplo de la encuesta anual que lleva a cabo una organización gubernamental de Japón, donde podríamos pensar, como 80% de contestadores, que la mayor ventaja de inversiones y operaciones en Chile eran estabilidad política y social. Sin embargo, después del incidente en, bueno, 2019, en 2020, bueno, totalmente en contrario, el 80% contestó que inestabilidad política y social era el riesgo mayor de sus operaciones en Chile. Bueno, estamos esperando que el país llegue a una concordancia social, económica y política a través de diálogos institucionales, legales y, bueno, digamos, pacíficos, pero es la inquietud que, bueno, creo que todo el mundo tiene, pero particularmente las voces de empresas japonesas. Muy agradecido, Kazushi. José Miguel, ¿qué es lo que más a ti te preocupa respecto de Chile, a ti y a las empresas, y a la empresa tuya o a la matriz de la empresa donde participas? ¿Qué es lo que más les preocupa respecto de Chile? Mira, hoy día, en términos de grandes focos de preocupación para Chile, que en algún minuto se trasladó a la conceptualización del estallido social, en términos de cómo íbamos a ser capaces como país de responder a esta nueva coyuntura.
pasó un periodo sobre el cual, de mucho análisis en términos de entender las diferentes aristas que podría tener esta condición, pero la matriz entendió nuevamente que Chile tenía las herramientas suficientes como para maduramente, dentro de las instituciones que entendemos que sus instituciones funcionan, iban a tener las capacidades para lograr acuerdos que les permitieran avanzar en pro de una estabilidad sostenida en el país. Y desde esa lógica, hoy día entendemos que hoy día las actuales condiciones en términos de próxima constitución, todos los procesos sobre los cuales nos vamos a ver envueltos como país prontamente, lo vemos con un optimismo bien fundado, en términos que entendemos que el país va a ser lo suficientemente capaz e inteligente, y así esperamos que sea, de entender que las bases de la economía tienen que seguir manteniéndose de una manera sólida, de una manera estable, protegiendo estos pilares que hoy día son el desarrollo que permiten avanzar a una economía como la nuestra, una economía que va en pro de avanzar aceleradamente a una economía desarrollada. Y desde esa perspectiva creemos que estamos como la visión que tenemos como compañía, entendemos que vemos a Chile y a la región como en esa línea, y no hemos escatimado en hacer inversiones. Hemos hecho inversiones a nivel regional importantes, hemos hecho adquisiciones importantes a nivel regional, hemos invertido $250 millones durante el 2020 para la adquisición de una empresa en Perú. Seguimos invirtiendo fuertemente nosotros acá en Chile, en nuestros proyectos estructurales. Entonces lo vemos con una confianza alta. Yo creo que va muy de la mano también. Yo creo que probablemente somos un poquito más optimistas que el contexto de lo que dice la evaluación de la minería, que creemos que lo vemos levemente mejor. Debe ser porque también dentro del Head Office de aquí de la región hay una alta componente latina más que australiana probablemente, a pesar de que la matriz es australiana, pero desde esa perspectiva lo estamos viendo con un foco en el cual tenemos las potencialidades como país, como región, de crecer, y fundamentalmente que creemos que están las capacidades, y creo que definitivamente van a estar las voluntades también de avanzar. Ojalá no pequemos de sobreoptimistas, pero así vemos nosotros la coyuntura y los pasos los próximos pasos que tenemos que dar como institucionalidad y como país acá en el contexto de nuestro negocio. Gracias, José Miguel. Déjame seguir ese punto respecto de ese optimismo que muestras tú. Tú participas en una empresa que está fuertemente ligada con el mundo de la minería, ¿cierto? Sí es. Como proveedor de minería. En este momento se está discutiendo en el Congreso un proyecto que quiere instalar un nuevo royalty a la minería, que tiene mucha fuerza, tiene mucho... o sea, que por lo menos ellos lo han promovido con mucha fuerza, independiente de que el gobierno ha insistido de que es inconstitucional, pero hay un grupo de parlamentarios que lo mueve con mucha fuerza. Ese tipo de cosas, las cosas que se están discutiendo en el Congreso, ¿no les preocupan a ustedes como inversionistas extranjeros? Mira, es que depende mucho el contexto de la inversión. O sea, estamos muy ligados a la minería, tal como tú dices, José Tomás, muy ligados a la minería, pero somos una empresa de servicio, así como las principales empresas hoy día de minería en el contexto nacional, BHP, entre otras, son los primeros en los cuales están expuestos a este royalty, sobre los cuales tendrían que reaccionar. Evidentemente, esto es un efecto cadena. Si se da ese efecto, va a venir una presión natural hacia que las empresas mandantes, las principales empresas mineras,
empujen a mantener su rédito, sus indicadores comerciales, sus indicadores financieros hacia la corporación. Va a ser una obligación de los ejecutivos a mantenerlo, para eso están. Entonces, desde esa perspectiva, va a venir una presión natural hacia estabilizar costos o empujar costos hacia las empresas que dan los servicios. Eso va a ser natural. Entonces, ahí vamos a tener el desafío de cómo en conjunto, porque siempre hemos considerado parte hemos considerado que somos parte de un elemento clave dentro del proceso productivo, siempre nos hemos considerado socios estratégicos dentro de en este eslabón. Entonces, esa presión se nos va a trasladar, necesariamente, José Tomás, se nos va a trasladar ¿hacia qué? Hacia una condición de costo, de precio, de reestructuración, de empujar hacia la optimización. Necesariamente va a ser así. Pero también lo miramos desde la otra perspectiva, desde la vereda de la oportunidad. O sea, hoy día es probable que esto ocurra, pero también tenemos el gran desafío de empujar la tecnología, la eficiencia, la racionalización de costos, la optimización de materias primas, todo, mejorando el footprint a nivel regional. O sea, no nos podemos quedar impávidos a lo que pueda venir. Necesariamente pueda venir, y tenemos que estar preparados para eso, pero para eso tiene que haber una serie de proyectos estructurales sobre los cuales estamos trabajando para tomar ese desafío si es que llega a ocurrir. O sea, es nuestro deber también estar mirando 3, 4 pasos adelante de elementos de eficiencia y de elementos de potenciales optimizaciones que naturalmente tus clientes o tu línea de desarrollo comercial te lo va a exigir de manera permanente. Es el desafío de la industria. No nos podemos quedar atrás. Muchas gracias, José Miguel. Jimena, quiero ir intercalando con algunas preguntas que han ido llegando desde el público. Una de ellas dice, dado los candidatos presidenciales que se están perfilando en la carrera presidencial en Chile este año, ¿cuáles cree que son los temas más críticos para continuar el desarrollo de relaciones comerciales con nuestros principales socios comerciales? Estados Unidos, Asia, Europa, menciona ella. Gracias, José Tomás, y a la persona que hizo la pregunta. Creo que lo he mencionado en las intervenciones anteriores. Creo que es súper importante en la confianza que tenemos los inversionistas en Chile, la institucionalidad, el respeto por la libertad, por los derechos humanos, por la confianza que nos dan respecto de poder seguir invirtiendo. En este sentido, es tremendamente relevante el respeto de los acuerdos, ¿no es cierto? Hay hoy día todos estos tratados internacionales que sean respetados, que sepamos que en el largo plazo el diálogo que se ha construido, que hemos tenido, sea un diálogo que pueda ser sustentable en el futuro. Comentaba en la pregunta anterior, por ejemplo, respecto al royalty minero, sin duda que hay una presión en buscar nuevas formas de financiar los mayores costos que estamos enfrentando. Pero estas mayores cargas al sector, en este ejemplo puntual de la minería, no puede afectar la competitividad. Entonces, el cambio de las reglas del juego es, yo creo, que un poco lo que debiéramos asegurar. Nuestro presidente de AmCham, Sergio Rademacher, en una entrevista reciente al diario La Tercera dijo, el diálogo y la colaboración con el país es lo que nos va a poder permitir dar un salto hacia adelante, buscando un futuro más próspero, ¿no es cierto?, y más transversal también, buscando distintas oportunidades. Entonces, en la medida que el ambiente, las reglas se respeten, la institucionalidad, la libertad, son elementos fundamentales que nos van a permitir seguir teniendo esta confianza de inversión en el país. Gracias, Jimena. Kazushi, me gustaría conocer tu visión respecto de este mismo punto. Desde la perspectiva de las empresas japonesas, ¿cuáles son los aspectos fundamentales que ustedes creen debieran estar presentes en el debate en Chile para seguir en la senda del desarrollo? Bueno, una pregunta muy buena. Y bueno, nosotros creemos que la estabilidad
en varios aspectos son muy críticos para poder seguir invirtiendo en este país. Pero bueno, si vemos como clima económico mundial, bueno, nosotros también tenemos que pensar en, bueno, obviamente balancear entre riesgos y rentabilidades. Y bueno, nuestras empresas japonesas optimizamos sus activos, bueno, dentro del mundo. En este término, bueno, tienen fuerte competencia, no solamente como otros competidores en Chile, sino competidores afuera de Chile, como otros países, o como competidores también interna para ganar priorización de inversiones hacia Chile, ¿no? Esto, bueno, necesitamos también ver desde el punto de vista mundial. Así que podríamos decir que en Chile no hay tantas oportunidades de inversiones fáciles, pero sí hay las que requieren más elaboraciones o nuevos conceptos o de nuevos valores agregados. Eso. Y bueno, vemos principalmente como las palabras claves como Energy Transformation, Digital Transformation o Sustainability. Bueno, en este momento tenemos ver oportunidades, inversiones no solo en un negocio particular, sino en cadena de valores hacia estas áreas claves, ¿no? Y pueden ser, por ejemplo, e-mobility en las minas existentes que bueno, invirtieron las empresas japonesas, o energía renovable que asocien con producción de hidrógeno verde o digitalización de negocios existentes, como José mencionó, como para seguir haciendo más eficiencia en las operaciones. Bueno, digitalización es una palabra clave. Así que, bueno, nosotros vemos en estas áreas como áreas de inversiones actuales y futuras. Eso. Muchas gracias, Kazuchi. José Miguel, quería ir sobre la misma pregunta de la persona que nos está viendo. ¿Dónde cree, entrando a este debate presidencial, dónde debieran estar los principales aspectos a discutir o a debatir para seguir desarrollando las mejores relaciones comerciales? Gracias José Tomás. Mira, yo creo que hoy día un elemento transversal que tenemos el desafío como país para que nos garantice esta mantención o el atractivo de inversión extranjera, de mantener los conceptos de economía abierta. Yo creo que Jimena dio un par de elementos claves con respecto hacia dónde apuntar. El primer elemento, y me quiero tomar del concepto que ella planteó, que es las reglas claras en términos de cómo nos vamos a mover, sin negar que debemos dar las garantías de buscar una estabilidad social y política y de las instituciones. Yo creo que ese es el desafío que hoy día tenemos para que la comunidad extranjera nos vea con los ojos de ir a colocar de dónde poner sus inversiones. Vamos a competir, no solamente vamos a competir a nivel regional, a nivel global, de dónde poner, de los inversionistas vengan a poner su dinero acá, cómo lo hacemos atractivo para que eso sea así, cómo generamos los drivers respectivos para que eso ocurra, y esos drivers necesariamente deban venir de
garantizarte que las instituciones funcionen. Parece un cliché, pero pareciera ser lo que uno esperara de un país con una perspectiva de crecimiento. Y esa es cuando uno anhela que las instituciones funcionen, uno esperaría también que los diferentes pilares sociales también estén acorde a la altura de esos requerimientos, pero eso también tiene que venir con una política de Estado en términos de que empuje la creación de espacios de confianza y de estabilidad que en algún minuto sean la visión y sea el mecanismo sobre el cual los inversionistas extranjeros evalúen dentro de su matriz de evaluación de las diferentes KPIs que tienen que tomar para tomar la decisión de dónde venir a invertir. Y si como país logramos dar una señal en esa línea, creo que no solamente vamos a mantener los niveles de inversión, sino que vamos a retomar nuestra posición a nivel regional y entender que para que los principales capitales, al menos en minería hasta el minuto, vemos que las inversiones aún, el portfolio de inversiones aún se mantiene, pero tenemos cómo somos capaces de competir con nuestros grandes competidores regionales, cómo somos capaces de competir con un Perú, con un Colombia, que hoy día en términos de minería están creciendo a paso agigantado. Entonces, desde esa perspectiva, somos capaces de generar una base de estabilidad, de crecimiento y garantizar de que estamos con las reglas claras del juego y a su vez instituciones que funcionen. Creo que para mí son los drivers sobre los cuales Chile tiene el desafío de generar una base sólida para mostrar a los inversionistas del mundo. Muchas gracias, José Miguel. Jimena, te quería llevar ya ahora a mirar hacia adelante. ¿Cuáles son los grandes proyectos de inversión que tiene 3M, pero que también, no sé si nos puedes contar también de las empresas que son socias de AmCham, que vienen hacia adelante y que, tal como decías tú, van a significar un apoyo para el desarrollo del país? Gracias, José Tomás. Mira, nos hemos hecho varias veces la pregunta en AmCham, ¿cómo levantamos juntos Chile? ¿Cómo Estados Unidos como motor es un motor de recuperación económica sostenible? Sabemos que, ya lo hemos mencionado, ¿no es cierto?, el contexto en el que estamos viviendo hoy día, que se puede ver adverso, la pandemia también ha afectado en forma transversal a toda la sociedad. Y el impacto va a ser duradero, ¿no? Esto no es algo que va a terminar mañana. Sin embargo, en AmCham sentimos con un ánimo optimista, y es un poco el mensaje que he querido entregar hoy día, y estamos muy motivados en ser un aporte para la reactivación del país, junto con reflejarse no solo en los indicadores macroeconómicos, sino que también que se manifieste en una sociedad más colaborativa y horizontal en cuanto a las oportunidades. Respecto a la pregunta en particular, la posición de liderazgo que han tenido las empresas estadounidenses va mucho más allá de inyectar capital al país, sino que también transferir buenas prácticas en áreas tan diversas como desarrollo sostenible, gobiernos corporativos, educación. Se ha hablado mucho en este foro de la tecnología, energías renovables y transformación digital. Son todos ámbitos en donde tenemos que aportar. En concreto, hemos visto que en los últimos meses, desde todos nuestros asociados, hay ejemplos concretos de proyectos importantísimos, como por ejemplo Oracle, que inauguró su primer data center en el país. Está el ejemplo también de Microsoft, donde crea la primera región de data centers de la compañía en Chile. Esto va a implicar un despliegue de un plan de capacitación digital para más de 180.000 personas, lo que genera también empleos, ¿no es cierto?, en nuestro país. Hay otros ejemplos concretos, como el compromiso de los laboratorios Pfizer, Johnson & Johnson en la elaboración de la vacuna, y la estrecha coordinación con el gobierno chileno, que nos ha permitido también
tener una posición de liderazgo en este proceso de inoculación mundial. Ya mencioné el aporte de 3M, ¿no es cierto?, en contra del COVID, siendo uno de los principales proveedores con la línea de respiradores N95. Y también en otros ámbitos como la energía, AES Gener, también un socio, realizó importantes avances en un plan de descarbonización impulsado por el Ministerio de Energía, de manera de acelerar el futuro energético más sustentable para el país. Este esfuerzo se suma a la pronta inauguración también de la primera planta termosolar de Latinoamérica. Entonces, en general, hay un esfuerzo de inversión, la mirada de un futuro en donde vemos que está más allá, como decía, de una inversión económica, poder transversalmente ser un aporte y al crecimiento del desarrollo de Chile. Muchas gracias, Jimena. Kazushi, algo decías tú en la respuesta anterior, pero me gustaría ahondar. ¿Cuáles son los sectores que dirías tú están en los ojos de la inversión japonesa? O de la empresa que tú representas, o de la inversión japonesa. ¿Dónde tienen puestos sus ojos en el caso de nuestro país? Sí, bueno, bueno, hace muchos años, bueno, la minería es nuestro foco de inversiones y bueno, sigue siendo así para las empresas bueno, grandes que ya invirtieron en las minas chilenas. Así que, bueno, tenemos muchos intereses, proyectos nuevos de expansión o modernización de bueno, las inversiones en este sector. Bueno, y también como suministro de agua, tenemos una fuerte experiencia y presencia en Chile, bueno, en desalinizaciones o suministro de agua para bueno, gente también. Y eso. Y también, bueno, energía renovable o, bueno, algún tipo de como inversiones que apoya sustainability, no sé cómo se dice en español, pero, perdón. Sustentabilidad. Sustentabilidad, perdón. Es algo que nos interesa mucho. Como dije anteriormente, bueno, hidrógeno verde es un poco que estamos mirando con una esperanza muy grande. Y también, bueno, puedo mencionar que tenemos interés muy fuerte en el avance de la discusión de Digital Gateway, cable submarino entre Australia y Chile, que como podemos agregar un valor muy importante a ese proyecto. Pero dicho eso, bueno, bueno, nuestros enfoques son como apalancar nuestro conocimiento, experiencia o tecnología que ya hemos aplicado como, bueno, en otros países. Así que, bueno, no solamente proyectos particulares, esos, bueno, apalancamiento de nuestra como fortaleza de las empresas japonesas es muy importante para ver inversiones futuras en Chile. Muchísimas gracias. Ahí nos quedaron varios sectores bien claros respecto de los ojos puestos del mundo japonés en nuestro país. José Miguel, para ir cerrando ya, porque se nos está yendo el tiempo, ¿cómo estás viendo tú el país hacia adelante y cuáles son los principales proyectos con los que las empresas donde tú participas o las empresas del país donde participas están llevando adelante en nuestro país? Perdón, estaba en silencio. Quiero partir por tu última pregunta, en términos hoy día hacia dónde nos estamos focalizando, hacia dónde queremos caminar como empresa prestadora de servicio en la minería. Hoy día nuestros principales focos
está en los pilares de la automatización. Seguimos invirtiendo fuertemente en la línea de proyectos de automatización, de digitalización. Estamos pensando desde la perspectiva nuestra, desde la visión de compañía, ya estamos pensando en la minería 4.0. Entendemos cuáles son los desafíos asociados a estas operaciones unitarias y en el contexto complejo en el cual nos movemos, como lo decíamos originalmente, todas las conceptualizaciones ambientales, sociales, comunitarias, que nos vamos a tener que hacer cargo. También estamos avanzando muy fuerte en el concepto de la ingeniería del conocimiento, acercándonos muy fuerte a unir. Lo hemos hecho siempre, tenemos una política muy clara de cómo trabajar con universidades en términos de fortalecer todas estas líneas del conocimiento y acercarla a la industria y la necesidad de la industria a la fuente del conocimiento. Hoy día estamos en esa línea trabajando muy fuerte. Somos una compañía, somos una compañía australiana que invertimos anualmente del orden de los 70, 80 millones de dólares solamente en investigación y desarrollo. Entonces eso nos permite ir por lo menos 3, 4 pasos adelante en términos del repensar de los procesos. Y desde esa línea, estos 3 pilares, la ingeniería del conocimiento, la digitalización, la automatización, pensando en la minería del 4.0, como te mencionaba, hoy día es hacia donde estamos focalizados. Y en términos de la visualización, como estamos viendo los próximos años, ya habíamos dicho que lo vemos con un optimismo. Creo que nuestra visión coincide con los resultados que mostró Cristian en su presentación. La percepción nuestra está en la línea de esa percepción, la vemos también en esa misma línea, entendiendo que como país tenemos un montón de oportunidades y los agentes de cambio tienen que hacer efectivo la conceptualización del cambio. Para eso están llamados a hacer y trabajar, pero estamos en esa línea seguimos en la misma línea de ver con un optimismo el desarrollo de los próximos 3 años, José Tomás. Bien, muchas gracias José Miguel, y se nos acabó el tiempo, así que les agradezco a los 3, a Jimena, a Kazuchi y a José Miguel, por esta interesante conversación que nos permitió darle una visión un poco más cualitativa a las cifras del estudio de la Universidad del Desarrollo. También agradecerle, por supuesto, a las cámaras binacionales por la elaboración de este índice, y que creemos va a ser muy importante para el país, y por invitar también al Mercurio a la moderación. Muchas gracias a todos. Agradecemos a José Tomás Santamaría, editor de Economía y Negocio del Mercurio, y también a todos los participantes de este interesante panel. Muchas gracias. Hemos podido escuchar distintas visiones sobre el resultado del índice. A continuación, el director de Invest Chile, Andrés Rodríguez, compartirá con nosotros una reflexión sobre el estudio presentado y los próximos desafíos en materia de inversión extranjera en Chile. Muchas gracias, Gabriele. Muy interesante lo que hemos escuchado hoy día. Primero que nada, felicitar por la iniciativa de este índice. Para una agencia como nosotros es información muy valiosa, independiente de la foto del momento. Felicitar a la Universidad del Desarrollo, institución que le tengo mucho aprecio, he hecho clases ahí. Y sobre todo, muy interesante la conversación de los representantes de las empresas. Yo creo que salieron temas súper interesantes, y sobre todo que nos ayuda a nosotros a hacer mejor nuestro trabajo. Inversión más sofisticada que nos obliga a correr más rápido como país. Oportunidades en transformación digital, reglas claras, necesidad de buscar mayores eficiencias, buen funcionamiento de las instituciones, positivas expectativas de futuro. Son todos temas que nos tenemos que hacer cargo, y que de alguna manera esto de alguna manera nos golpea y nos ayuda a trabajar mejor. Muy brevemente, a modo de cierre, me gustaría destacar algunas ideas que tienen que ver con los resultados del índice, pero también con la inversión extranjera como fenómeno y el rol que juega en el Estado.
Y no solamente la llegada de la inversión, sino la permanencia. Y ese es el tema de las cámaras y las empresas que están acá. ¿Cómo hacemos que sigan confiando, que sigan estando y que sigan invirtiendo? Y eso para nosotros como agencia es muy importante, sobre todo en estos tiempos. Lo primero es señalar que sin duda el estudio tiene una mirada valiosa y necesaria. Más allá de la foto, en Investir consideramos que los resultados como una buena identificación de brechas y foco para el trabajo que desarrollamos. Es como escuchar al cliente, sentir sus dolores y ver dónde podemos actuar y cómo podemos articular ciertos organismos del Estado para que las cosas mejoren, para que las cosas funcionen mejor. La inversión extranjera tiene una característica que desde nuestro punto de vista es primordial para entender su comportamiento y dice relación con el largo plazo. Por eso es muy importante el estudio cuando habla de la visión a 3 años. La foto hoy día es importante, pero la foto a 3 años, la expectativa del futuro, es aún más importante. En este sentido, creo que es muy valioso que como país seamos capaces de mirar esas brechas de desafío con el espíritu de mejorar lo bueno que hemos logrado y fortalecer los pilares que han marcado el éxito de nuestro país como el sector de inversión. Para ello tenemos que ser capaces de ver más allá de las crisis pasajeras, que las hemos tenido, sin duda, y trabajar en los elementos y problemas que puedan ser más permanentes. Por eso me refería en el largo plazo. Es destacable, pese a la inquietud natural que puede generar el proceso constitucional, hablamos de una crisis social que se ha canalizado institucionalmente con un mecanismo participativo que ha sido destacado por gobiernos y organismos internacionales, como el índice de democracia del Financial Times. La estructura de este proceso constituyente garantiza asimismo los derechos de los nacionales y los extranjeros. Yo creo que eso es importante tenerlo sobre la mesa. Y este punto, por conversaciones que nosotros tenemos, tanto en empresas establecidas como que están viendo el país, es percibido y reconocido por las empresas que operan y que deciden o están viendo operar en nuestro país. Por otra parte, se puede apreciar que la mayoría de los factores declarados como determinantes para haberse decidido por un país como Chile, como destino para inversión, hoy se ubican en un terreno neutral o positivo y expectativas en alza, lo que es una buena noticia, o si lo queremos mirar como optimista, dado la evolución que va a tener. Sin embargo, también es importante tomar nota de los problemas que hay sobre la percepción de inseguridad y criminalidad. Al final, las empresas extranjeras son personas que deciden venir a un país, son personas que de alguna manera toman decisiones como personas para hacer ciertas inversiones. Las empresas no son entes autónomos y tienen que ver las percepciones, expectativas y el sentimiento de seguridad, obviamente que es muy importante para este tipo de decisiones. Y por otra parte, es una buena noticia apreciar que los esfuerzos en materia institucional hacia la empresa extranjera se han reflejado en una percepción positiva y con expectativas crecientes. Y vemos, un mensaje que nos da este estudio es que vemos que los inversionistas extranjeros o los representantes de las empresas foráneas están expectantes. Hay una evolución positiva, pero están expectantes, sin posiciones extremas y con señales de optimismo hacia los próximos 3 años, y destaco, eso es lo más importante cuando uno habla de inversión extranjera. Sin embargo, apreciamos también la importancia de analizar cómo las inversionistas evalúan la coordinación entre entidades públicas y la sociedad, que es uno de los puntos a mejorar, sin duda. Uno de los aportes relevantes del índice, y quiero tocar, dice relación con enfocar nuestra labor de reducir las asimetrías de información en temáticas como, por ejemplo, la protección de los derechos de propiedad y varios temas que hoy día están en camino, pero aún no han visto la luz. Y por último, y no por eso menos importante, no todo se trata de identificar problemas. Yo creo que para Inveschile es también muy importante proponer soluciones y canalizarlas a través del trabajo conjunto con las cámaras, con las empresas. Estamos haciendo hace rato unas conversaciones con las cámaras para levantar justamente eso, de manera de identificar iniciativas que promuevan el aporte en la IDD y la recuperación económica, tema que ha estado tan presente obviamente en el último tiempo. En ese sentido, algunas líneas de trabajo relevantes estarán en temáticas como, primero, impulsar el capital humano. Sabemos que tenemos un déficit de capital humano para la inversión cada vez más sofisticada, la innovación y el avance tecnológico que el país requiere para seguir creciendo. Entonces, en un contexto donde, y alguien mencionó, donde la competencia regional por la creación de inversiones, dado que todos los países tienen esta agenda de recuperación, es aún más fuerte, tenemos que trabajar en iniciativas concretas, políticas y estrategias más agresivas para la promoción de las oportunidades que Chile tiene
y seguirá teniendo para la inversión extranjera. Así que yo los invito a trabajar juntos, a seguir haciendo este tipo de iniciativas, a seguir dándonos el input de las empresas, digamos, y los problemas que tienen, y nosotros nos comprometemos a articular de la mejor manera posible los esfuerzos. Este es el compromiso que hemos asumido con InvestChile y en el que los invitamos a todos a trabajar en conjunto. Muchas gracias. Agradecemos la palabra del director de InvestChile, Andrés Rodríguez. Sin duda, sus aportes y su visión respecto de cómo podemos, entre todos los presentes, seguir aportando al desarrollo económico, el crecimiento del país, nos hace mucho sentido. Hoy, todos los chilenos estamos llamados a ser protagonistas en el manejo de los nuevos desafíos que estamos enfrentando como país. Y las empresas que representamos como cámaras binacionales de comercio tenemos un importante rol en ello. También es relevante, como hemos escuchado en varias oportunidades, que continuemos contribuyendo en el fortalecimiento de nuestras instituciones y regulaciones, de modo de que éstas también sean atractivas para los inversionistas extranjeros. Es importante que Chile continúe siendo un mercado atractivo, con reglamentos claros y bien definidos, siempre desde el impulso al desarrollo de una economía más sustentable, innovadora e inclusiva. La invitación es a que sigamos en conjunto, creando escenarios idóneos para que la inversión extranjera directa sigan creciendo, más aún al considerar sus impactos en el desarrollo, el crecimiento y una mejora en la calidad de vida para todos los chilenos. En nombre de las cámaras binacionales de comercio de Australia, Canadá, España, Estados Unidos, Gran Bretaña, Italia, Japón, Suiza y Alemania, y de la Universidad del Desarrollo, agradecemos la participación e interés de cada uno de ustedes en esta actividad. Ustedes recibirán el informe de la segunda versión del Índice de Confianza de la Inversión Extranjera Directa en Chile, cada uno de ustedes. Estamos seguros que nos reencontraremos muy pronto. Muchísimas gracias y que tengan un muy buen día.